Hola, ¿cómo están mi gente estudiosa? Por si no me conocen, me presento. Mi nombre es Etienne Cabet. Soy el padre del socialismo cabetiano y fui uno de los principales precursores del socialismo. Fui miembro de la Sociedad Secreta de los Carbonarios y participé en la Revolución Burguesa de 1830 en Francia. Siempre procuré demostrar la superioridad de mi poderosísimo socialismo sobre el capitalismo. Combiné el racionalismo del siglo XVII con el platonicismo y el neoplatonismo. Y dentro de este grupo de pensadores estudiosos socialistas, yo apoyé firmemente la idea del socialismo utópico, pero como ya saben, la cosa no terminó muy bien. Spoiler, fracasamos. Entonces, para que ustedes no fracasen como nosotros, échenle ganas, estudien muy bien el tema y cambien el futuro como nosotros no pudimos hacerlo. Hola, mi nombre es Claude Henry, soy historiador y teórico política socialista francés. Además de ser filósofo, economista, teórico socialista y positivista francés, mi pensamiento tuvo una influencia sustancial en la política, la economía, la sociología y la filosofía de la ciencia y la historia. Les contaré un poco acerca de mi historia. Entre la Revolución Industrial y la Revolución Francesa, en pleno proceso de suplantar a la sociedad del antiguo régimen, mis ideas dieron nacimiento a una ideología política y económica conocida como sancionismo, la cual afirmaba que las necesidades de la clase trabajadora debían de ser reconocidas y satisfechas mediante una nueva reorganización social positiva. Para alcanzar ese tipo de sociedad, propuse la constitución de un nuevo Estado dirigido por los industriales, que son científicos y artistas, que sustituirían a los famosos ociosos que son curas, nobles y explotadores. También defendí la necesidad del estudio científico de la sociedad, que se denominó fisiología social. En mi obra titulada El nuevo cristianismo de 1825, reduje la religión cristiana en una máxima de mejorar lo más rápidamente posible la existencia moral y física de la clase más pobre. Asimismo, soy considerado precursor del socialismo y el último de los señores y el primero de los socialistas. Hola, mi nombre es Frederick Engels, pero para los compas soy Federico. Nací el 28 de noviembre de 1820 en Weimar, Reino de Prusia. Fui uno de los padres del socialismo científico, igual conocido como marxismo, y fui un pensador y dirigente socialista. Crecí en una familia acomodada y conservadora y propietaria de fábricas textiles, lo cual es irónico, pero bueno. Me empezaron a interesar los movimientos revolucionarios de la época de los 40 e incluso me relacioné con los hegelianos de izquierda y con el movimiento de la joven Alemania. Y luego conocí a Karl Marx, con quien colaboré y entablé una duradera amistad. Muchos piensan que por ello fui la sombra de Marx, pero lo que no saben es que también tuve un protagonismo propio en este movimiento como teórico y activista del socialismo. Participé en la Revolución Alemana en el 48, fui secretario de la Primera Internacional Obrera desde el 70, publiqué escritos relevantes como lo son el socialismo utópico y el socialismo científico, el origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, y en conjunto con Marx publicamos obras como La Sagrada Familia, la ideología alemana y el Manifiesto Comunista. Tras la muerte de Marx, me convertí en el líder indiscutible de la socialdemocracia alemana, la Segunda Internacional y del socialismo mundial, y en mis últimos años de vida abrí la puerta a un socialismo más reformista. Mi nombre es Karl Heinrich Marx. Nací el 5 de mayo de 1818 en Trebris, Reino de Prusia. Actualmente pertenece a Alemania. Fui el tercero de 7 hijos de una familia judía de clase media. Entre mis aportes a la sociología se destacan el concepto de lucha de clases, donde establezco que las personas de sociedad se dividen en clases y observan que la historia de la humanidad en una historia de enfrentamientos entre grupos antagonistas.
Este constante enfrentamiento a lo largo del tiempo va a derivar en una sociedad ideal comunista, donde no existen las clases sociales. A su vez, la historia manifiesta una sucesión de tipos diferentes de sociedades, las cuales van cambiando de una manera drástica y revolucionaria. A lo largo de estos procesos es donde se creó la historia del proletariado, quien no vende su trabajo al mercado para ganar dinero, sino que vende su fuerza de trabajo, es decir, que se vende a sí mismo diariamente por una cantidad de tiempo para poder hacer su trabajo. Sostengo que el tipo de sociedad capitalista, el trabajador no está sujeto al amo, sino que tanto el obrero como el capitalista son propietarios en el sistema. El primero es dueño de su capacidad para trabajar, de su fuerza de trabajo, y el segundo es propietario del capital e instrumentos de trabajo. Ambos mantienen una relación al ser capitalistas, quien contrata al obrero para una determinada cantidad de horas diaria a cambio de dinero. Mi contribución principal al pensamiento sociológico es la perspectiva denominada teoría del conflicto, según la cual la organización y el cambio social se basan en los conflictos que surgen en la sociedad. Sus nociones del cambio tienen unas raíces en los textos de un filósofo Hegel, que desarrolló el concepto de dialéctica. Esta noción se basa en la idea de que todo lleva en sí mismo las semillas de su propia destrucción, pero que una nueva forma surgirá de sus cenizas. Hola, mi nombre es Charles Fourier, padre del socialismo utópico. A continuación les voy a decir algunas de las grandes cosas que hice. Yo nací el 7 de abril de 1772 en Besançon, Francia. Gracias a los viajes que hice por toda Francia, pude estar en contacto con las clases más necesitadas e idear formas de gobierno y organización social adecuadas para dar resolución a los problemas que padecían. También fui el autor de una teoría de los 4 movimientos y de los destinos universales, donde me manifesté con una brillante crítica hacia la sociedad burguesa. Puse al descubierto la contradicción existente entre las ideas y las promesas de los ideólogos de la Revolución Francesa sobre la libertad, la igualdad, la fraternidad y la verdad, miseria moral y material. Desgraciadamente, la pobreza es un polo que es engendrada por la superabundancia de otro. Este orden social mutila el hambre, ahoga sus sentimientos, sus deseos, sus pensamientos, bajo el hambre del régimen burgués. La felicidad de unos es causa de la desgracia de otros, bajo la influencia de las ideas profesadas por los materialistas franceses. Acerca del papel decisivo de la educación, elaboré mi teoría de las pasiones humanas para probar la necesidad del advenimiento de la sociedad socialista. Son propias del hombre 12 pasiones: el gusto, el tacto, la pasión, el oído, el olfato, la amistad, la ambición, el amor, el familiarismo o el sentimiento de la paternidad. Apasión por la intriga, la pasión por mariposear o tendencia a la diversidad, lo compuesto o instinto agregatorio. Los moralistas solo habían denunciado la deprobación de la naturaleza humana y exhortaban a ahogar las pasiones. Eso era algo que me molestaba demasiado. Me oponía a la revolución violenta, pensaba organizar la sociedad socialista del porvenir gracias a la propaganda pacífica de sus ideas. Creía en la posibilidad de crear falaganes bajo el capitalismo. Ejercí una gran influencia en el desarrollo de las ideas socialistas. Mi amigo Marx me designó como uno de los patriarcas del socialismo, junto al socialismo de Saint-Simon y de Owen. Algunas de mis obras principales, como se las mencioné anteriormente, fue la teoría de los 4 movimientos y de los destinos generales, que fue en 1808, la teoría de la unidad universal en 1822, Nuevo Mundo Industrial y Societario en 1829. Yo soy Robert Owen, un teórico y activista por los derechos laborales y sociales. Los marxistas me definen como un socialista utópico. Mi mentalidad siempre se mantuvo vinculada con mi experiencia como empleado primero
y luego como gerente industrial. Llegué a la conclusión de que el modelo del hombre hecho a sí mismo, teorizado por los economistas, era una abstracción. Por esto defendí construir un entorno social, económico y político al servicio del ser humano. Solo así sería posible una verdadera igualdad de oportunidades en la nueva sociedad surgida a través de la revolución industrial. Llevé a la práctica una idea que tenía sobre mi propia fábrica, en la gestión de las hilanderías Nurlina. Desde el principio se convirtió en un modelo gracias a la introducción de nueva maquinaria, buenos salarios, viviendas saludables y la construcción de un vivero en la fábrica. Además, una parte de las ganancias industriales se destinaba a la mejora de las condiciones de vida de los trabajadores. Y a pesar de que había diferentes complicaciones en este modelo, la realidad fue que obtuve grandes ganancias. Mis socios no estaban contentos, pero tiempo después fueron sustituidos. Mi proyecto tuvo bastante éxito y iban a verlo investigadores y diferentes pensadores. Después de eso elaboré un modelo aún en una escala mayor de convivencia ideal. El proyecto se basaba en una comunidad restringida que trabajaba colectivamente en el campo y en el taller. Además, sería autosuficiente con todos los servicios necesarios en su interior. Pero esto no pudo realizarse. Y a pesar de que viajé a Estados Unidos para que pudiera ser posible, tampoco funcionó. A mi regreso al Reino Unido, mis ideas fueron prohibidas. A pesar de ello, me mantuve como activista para la promoción de las cooperativas y por los derechos sociales y laborales. En conclusión, puedo decir que mi reformismo y mi oposición a la idea de las luchas de las clases marcó la historia del socialismo inglés.